una vida, sino el único. ¿Sí? Y luego agrega, nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Sí? Y Jesús, el destino al cual Jesús nos quiere llevar es al Padre y al amor del Padre. Muy bien. Entonces, el sacrificio de Jesús me lleva a una relación con Dios donde ya soy acepto y amado. ¿Ok? En una relación con Dios donde me puedo relajar. Realmente, una manera de ver si he entendido la presencia o el sacrificio de Jesús y lo que ha causado es si yo puedo estar en la presencia de Dios relajado. ¿Sí? O si yo cuando oro, adoro, tengo que hacer eso y eso y eso, y escoger la palabra correcta y decir lo correcto y quién sabe si Dios me reciba y no sé qué. Pero si yo puedo estar en la presencia de Dios es sencillamente decir, gracias Dios que tú me amas, ya es lo que la Biblia llama el reposo de Dios, ¿sí? Que puedo reposar en su presencia y es a lo que Jesús nos quiere llevar. Entonces, el sacrificio de Jesús ha hecho que delante de Dios, delante del Padre, yo puedo estar en paz. Yo tengo paz con Dios en el sentido, la culpa ya no está, porque mi conciencia puede estar contento de que hice mal, pero ya me aparté de ello y Jesús pagó el precio, ¿sí? Y me perdonó, lo quitó. Y delante de Dios, Dios está satisfecho. ¿Por qué? Porque Jesús pagó. ¿Sí? La ira de Dios sobre ese asunto cayó sobre Jesús y ya no hay ira hacia mí. Solo queda el amor de Dios. Ahora, delante del enemigo, delante del diablo, también tiene grandes consecuencias. En Colosenses capítulo 1, y en el versículo 12, ahí dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios nos hizo aptos para participar de su herencia, para estar en la luz. Y luego dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, o de su amado Hijo, en quien tenemos redención, o un rescate en su sangre, el perdón de los pecados. Entonces, ¿Dios qué hizo? Él nos trasladó. Es la misma palabra que se usa que cuando un ejército conquista otro país y agarran a la gente y los trasladan como cautivos, o si son los suyos propios, los trasladan como libres, de que es nuestro caso. Dios dice, esos son míos, y los traslada del reino de Satanás al reino de Dios. Entonces, ya no tengo por qué estar oprimido por el diablo. Como dijo Jesús, yo he venido a dar libertad a los oprimidos, libertad a los cautivos. A lo mejor estuve ahí por mi propia culpa, pero Jesús me trasladó. Repite o viene lo mismo en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14. Ahí dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, si alguien adora a la muerte, y a lo mejor lo llaman santa y quién sabe quién, no tiene nada que ver con santa, no, es que es el diablo realmente que están adorando. Pero luego Jesús con su muerte destruyó la muerte. Es lo que Dios profetizó desde Génesis, que la serpiente iba a picar
a Jesús, a la simiente de la mujer en el calcañar, pero Jesús iba a destruir su cabeza. ¿Sí? Por medio de la muerte, destruyó a la muerte. Y luego la consecuencia para nosotros, dice, y a librar a los que por el temor de la muerte o por temor del diablo estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya no tengo que estar bajo servidumbre ni del pecado, ni de Satanás. Dios me ha trasladado para ya servir a Jesús en libertad. Entonces, ningún cristiano debe estar bajo opresión, debe estar cautivo por el diablo, por demonios, por cosas así. Ahora, ¿cómo somos libres? Jesús dijo en Juan capítulo 8, si permanecen en mí y mi palabra en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? Entonces, si yo siento que todavía hay cosas de las tinieblas que me atan, yo debo recibir, legalmente he sido liberado. ¿Sí? Dios me ha trasladado, ya no estoy bajo dominio del enemigo, y empezar a apropiármelo, buscar la verdad, identificar las áreas de mi mente donde todavía tengo mentiras que da entrada al diablo. Porque desde un principio, la única manera que el diablo tuvo entrada en la vida de Adán y Eva era hacerles creer sus mentiras. Por hacerles creer sus mentiras, les hizo pecar y el pecado les dio poder sobre sus vidas. ¿Sí? Le dio poder a Satanás sobre la vida de Adán y Eva y toda la raza humana. Pero si vemos, Jesús pone la cosa al revés, quita mi pecado. Entonces Satanás ya no tiene ese poder sobre mí. ¿Cuál es el único poder que le queda? Si le creo sus mentiras. ¿Sí? Si creo sus mentiras, puedo seguir influenciando sobre mi vida. Pero si yo llego a conocer la verdad, soy libre. ¿Ok? La verdad que es que el precio de mis pecados ya ha sido pagado. Donde Satanás podía poner un dedo y acusar y decía, yo tengo derecho sobre eso, Dios reprende a Satanás y dice, es mío, y nos limpia de lo que Satanás tenía poder. Y por eso podemos decir como Jesús dijo, el príncipe de este mundo viene, pero nada tiene en mí. ¿Sí? Y nosotros debemos poder decir lo mismo. El diablo puede venir, demonios pueden venir, pero no tiene nada en mí. No hay ningún acuerdo, no estoy de acuerdo con él, y el pecado que tuvo en mí ya no está. Jesús lo quitó. Muy bien. Ahora, en Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2 y versículo 13, Colosenses 2, 13, creo que lo tocamos brevemente la vez pasada, pero lo vamos a ver otra vez. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne. Habla de la circuncisión, que es el rito a través del cual alguien se vuelve judío. Entonces los que eran circuncisos eran judíos, los que eran incircuncisos no eran del pueblo de Dios, no eran del pacto. Entonces Pablo dice que nosotros estamos muertos en pecados y en que no habíamos deshecho nuestra carne. Pero dice Dios que nos dio vida juntamente con Él. ¿Y cómo lo hizo? Perdonándonos todos los pecados. Dios no me perdonó algunos de mis pecados, los menos graves. No, Dios me perdonó todos los pecados. Y luego dice, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Ese acta que tenía registrado todos mis pecados, todo lo que he pensado, dicho y hecho mal,
fue clavado en la cruz. Y luego habla de las consecuencias, despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús triunfó sobre la muerte, sobre todo el poder del diablo. Y otra vez usa como que una imagen del ejército. En aquel tiempo Pablo estaba escribiendo a lugares que estaban en el Imperio Romano. Y cuando el ejército romano vencía a un ejército enemigo, lo que normalmente hacían es que los despojaron de sus armas y los enviaron a Roma para hacer desfile. Y la gente los veía y veía, ese es el ejército que Roma ha vencido. ¿Sí? Entonces, aquí Pablo dice, es lo que Jesús ha hecho con Satanás. Le quitó las armas. ¿Cuál fue las armas de Satanás? Las armas de Satanás en mi contra es mi pecado. Es lo que tenía para acusarme delante de Dios. Pero Jesús le quitó las armas. Y ya no tiene armas contra mí. Hay una leyenda de Lutero, que quién sabe si realmente pasó, pero por lo menos es buena la historia, la moraleja. Leyendas normalmente crecen con los años, entonces quién sabe qué realmente pasó, pero está muy bueno el punto. Y dice que Lutero una vez era el fraile que comenzó lo que conocemos como la Reforma. Él estaba ahí en su cuarto, en su celda de fraile, y que llegó Satanás y le empezó a acusar. Tú has hecho eso y eres eso y así. Y dice ahí la historia que agarró un pergamino y dijo, tienes la razón, y también he hecho eso y eso y eso y eso y el otro. Y agregó algunas cosas. Pero Jesús lo tomó y pagó el precio. Y rompió el pergamino o la hoja. Y hasta dice que tomó ahí la tinta y lo tiró a la apariencia, a la cosa que le apareció. Y es realmente lo que nosotros podemos hacer cuando Satanás nos quiere acusar. Tienes la razón, lo hice, pero Jesús hizo eso. Y por lo que hizo Jesús, ya soy libre de eso y no tienes derecho de acusarme con mi pasado. Alguna vez alguien dijo que si Satanás te recuerda de tu pasado, tú acuérdale de su futuro, porque a él le espera el juicio de Dios. ¿Sí? Entonces, mi pasado ya no es presente delante de Dios. Para Dios está bajo la sangre de Cristo, que para Dios es igual a no existe. Entonces, Satanás tampoco lo puede usar como arma contra mí. Por eso, si alguien echa algún mugrero fuera de mi casa, alguna cosa, pues yo no me preocupo. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios, el diablo no me puede tocar. ¿Sí? Si yo no creo sus mentiras, no tiene nada contra mí. ¿Sí? Yo puedo agarrarlo, tirarlo y ya. Sí, porque yo al saber quién soy, que por lo que hizo Jesús no tengo pecado, que es lo que da acceso legal a Satanás, no va a poder, va a poder atacarme, pero no me va a poder vencer. Lo único que tengo que hacer es ponerme firme en mi identidad en Cristo. ¿Sí? No hay nada en mí porque Jesús me ha perdonado, me ha justificado, delante de Dios soy perfecto y no voy a creer sus mentiras. Entonces, el sacrificio de Dios tiene esas consecuencias. Delante de Dios quitó todo lo que me separó, por lo tanto estoy en paz con Dios, Dios me recibe con amor, con contentamiento, con gozo. ¿Sí? Y delante de Satanás quitó sus armas contra mí. Y la única arma que le queda son sus mentiras. Y si no les creo a esas mentiras, no puedo influenciar sobre mi vida. Muy bien, vamos a
a parar ahí.